qué hablar, que traigo muchas notas que a lo largo de toda la semana he ido recopilando de distintos libros para que sea contundente nuestro análisis del día de hoy. El obrero frente al sistema de poder. Aquí en México, la CTM, ¿cuántos artículos no habrán ustedes leído sobre la CTM desde que estaba Fidel? Ahora pues ya tiene un dirigente que no vale nada, que no pinta, y la propia CTM ya no tiene el papel en la política nacional que tenía cuando Fidel Velázquez. Pero ¿cuántos artículos no habrán leído? Y siempre nos dejan sin saber exactamente lo que es la CTM, de dónde viene, cuál es su papel en la historia política del país. Nada de esto, porque no nos enseñan, no nos instruyen, no nos dicen exactamente lo que necesitamos saber, el contexto histórico. Ahora vamos a ver ese contexto histórico para a ver si llegamos al final a darnos cuenta de lo que es el papel del obrero en este país. ¿Cuál es el papel y por qué? Y esto es lo importante. Entonces, tiene uno que comenzar, en este caso nada más en el marxismo. No porque vaya yo a analizar asuntos del marxismo en función de nuestro tema, simplemente como una referencia. Marx y Engels llevaron a cabo la primera asociación internacional de obreros, fue allá por 1864 en Londres, una primera internacional que entonces todavía no se llamaba así, una asociación internacional de obreros, en donde a la que concurrieron socialistas, laboristas y socialdemócratas, todos con un plan común, un proyecto común, todos nutridos con las enseñanzas, con las doctrinas de Marx, que tiene muchísimos libros. El centro es El Capital, 18 de mayo y varios más. Pero entonces, con las enseñanzas, con las teorías de Marx, se congregaron socialistas, laboristas y socialdemócratas. En todos en concordancia y demás se llevó a cabo ese lineamiento marxista que llegó como a los 10, 12 años, y ya sin Marx, Engels hizo una segunda asociación, creo que fue en 1889, sin Marx, una segunda asociación de los mismos actores, los mismos socialistas, socialdemócratas, laboristas, y de allí hubo una tercera que ya se llamó la Tercera Internacional. La primera, la de Marx y Engels en Londres, la segunda en París, y esta tercera en lo que entonces se llamaba, bueno, en el Leningrado. Y en esta tercera ya hubo una ruptura. Y esto es muy importante, pero este es clave: socialdemocracia. Democracia social es lo mismo. La socialdemocracia se hizo a un lado de la teoría de la dictadura del proletariado, que fue el principio de las asociaciones. Marx y Engels, dictadura del proletariado, esa era la meta.
Y vamos a ver aquí más adelante en qué se basó Marx para hablar de la dictadura del proletariado, de donde tomaba su fuerza cuando en la apariencia no la tiene. Entonces, las dos primeras asociaciones, dictadura del proletariado. En la tercera internacional, celebrada en todavía Rusia, ya era la Unión Soviética, fue en el 1919. Entonces, ya estaba Lenin como el hombre guía. Allí se hace a un lado la socialdemocracia porque había estallado la Primera Guerra Mundial, y entonces la socialdemocracia dijo: vamos a ayudar a nuestros respectivos países en su guerra de Alemania contra los demás. Como en la dictadura del proletariado no hay colaboracionismo con los sistemas de poder, como según Marx, el proletariado tiene la fuerza para llegar a esa dictadura, que es manejar las fuentes de producción. Entonces dijeron: no es posible que seamos colaboracionistas, y dijeron los socialdemócratas: sí, vamos a ser colaboracionistas. Y ahí hay una ruptura, pero como una teoría filosófica, hay muchos que, en contradicción con Marx, hablan de que el socialismo utópico, el socialismo científico, no deja de ser también utópico, y vamos a la realidad. Y la realidad es esa socialdemocracia que tiene estas características: es cortoplacista, es gradualista, es colaboracionista, es reformista, y va por la alternancia. Esa es la esencia de la socialdemocracia, y tiene como uno de sus principales filósofos a un tal Eduard Bernstein, judío, como Marx. Entonces, que este Bernstein, después de que muere Marx, lo refuta, no porque haya muerto, lo refuta diciendo que la mayor parte de sus aseveraciones son muy endebles por esto y por esto otro, y va a la socialdemocracia. Es uno de los fundadores. Pero esto es muy importante ver sus características contra la dictadura del proletariado. Y en la tercera internacional, 1919, se vio que en ese momento había tenido razón el movimiento, el área revolucionaria, porque logró la revolución en Rusia, la revolución de octubre del 17, octubre-noviembre. Ustedes saben que son dos calendarios. El calendario nuestro fue en noviembre, los de ellos fue en octubre. Entonces se lleva a cabo con la teoría de Marx. Lenin lleva a cabo la revolución, y entonces para ese momento triunfa la teoría marxista de la revolución. Allí está la prueba. Y la socialdemocracia se retira de esa corriente, y entonces quedan como enemigas. El movimiento revolucionario ataca a la socialdemocracia. Esto es muy importante. Acuérdense cuáles son las características: reformista, gradualista. Reformista porque en lugar de revolución se hacen reformas. Todo es un socialismo mesurado, un socialismo
no radical. En este socialismo, reforma, no revolución. Alternancia, no cambio radical, alternancia. Aquí hay colaboracionismo, siempre cerca del poder, ayudando al poder, con una tesis que se desarrolló más tarde en Inglaterra, con una sociedad que se llama fabiana, una sociedad que es la del cambio pacífico a base de etapas, ir ganando etapas, ir ganando puestos y infiltrarse en el gobierno para desde adentro llevar a cabo sus metas, desde dentro. Esto es importante porque es lo que ocurre el día de hoy, para estar en el momento preciso. Desde dentro, colaboracionismo, corto plazo, reformismo. Y entonces, ¿y esto qué? Bueno, esto qué... Gradualismo. Sí, no lo dije. Bueno, sí, gradualismo, por supuesto. Si no lo dije, eso es importantísimo, gradualmente. Cuando dije ir ganando puestos de manera gradual, nada radical, nada de revolución. Y entonces hicieron en Inglaterra un partido muy importante que se llamó Laborista Inglés. De ese laborista inglés tomó toda la tesis el laborista norteamericano, un Samuel Gompers, si es que lo digo bien, tomó como dirigente del laborista mexicano, norteamericano, toda la tesis aquella de la socialdemocracia. Hasta ahí vamos a dejar un contexto histórico y nos vamos a lo que es en nuestro país. Miren la elocuencia de lo que, si lo estudiaran las bases del sindicalismo mexicano, pero no, nos vencen por nuestra pura ignorancia, no lo estudian. Hay dos fechas claves, emblemáticas: 1906, 2006, un siglo exactamente, dos acciones. Si quisiéramos poner un puente histórico, lo podríamos poner porque ahí están las dos bases, los dos postes, 1906, 2006, los dos postes. Y ahora, como puente, la historia, 1906, Cananea, está Porfirio Díaz en el poder. Los obreros en México son pocos y el movimiento es muy joven y muy débil. El obrero realmente no vale nada todavía como una fuente de poder político. Y desde Porfirio Díaz, a ver hasta cuándo podemos decir que ocurrió esto. Todo el poder político está supeditado, está primero al pendiente de que el obrero no vaya a rebasar simplemente las metas económicas y lleva a cabo un capitalismo a la mexicana en donde unos cuantos oligarcas están al servicio del poder del gran dinero del exterior y del mexicano, del cimarrón, del nuestro. Entonces, estar al servicio del gran capital y siempre viendo que los intereses del obrero estén supeditados a los intereses del capital, vamos a decir, del industrial, desde Porfirio Díaz, clarísimo.
Y los obreros, por ignorancia, por un número pequeño y porque apenas comienza la industrialización en el país, pues simplemente son seres pasivos que están trabajando en Cananea por 3 pesos, 12 horas de trabajo. Allí están los extranjeros ganando el doble y con más prestaciones. Deme un poco de agua. No hay agua caliente, pues café. ¿Agua caliente? Sí. Ay, échele bastante agua, se lo agradezco. Entonces, trabajan 3 horas, 3 pesos, trabajan 12 horas y están muy oprimidos, como meses después ocurriría lo de Río Blanco, lo mismo, pero están de manera pasiva soportando toda esta situación muy negativa para ellos. Pero hay un círculo liberal, Ponciano Arriaga, y hay un par de hermanos, Enrique y Ricardo Flores Magón, que ya tienen su periódico Regeneración. Un tercer hermano, Jesús, no cuenta para nada en esto. Y con Regeneración de estos anarquistas y el círculo liberal, que en su nombre lleva el contenido, se preocupan, empiezan a querer y a lograr crear conciencia entre los trabajadores y ven las condiciones horribles en que trabajan en Cananea y que ven que nunca se levantarían, nunca estarían tratando de liberarse de esa situación por ignorantes. Entonces, Esteban Vaca Calderón, que es de ese círculo y es un estudioso y es un ilustrado, es un culto, se mete a trabajar para crear conciencia en ellos. Él no es trabajador de la mina, no trabajaba en eso, se mete a trabajador para crear conciencia en los mineros y lo logra al grito de 5 pesos de salario y 8 horas de labor. Se levantan en huelga. El resto, miren, si lo dijera de memoria, por supuesto solo diría el sentido. Escribí aquí lo que ocurrió en Cananea, nada más para que vean ustedes lo que era en ese momento lo que era la sujeción de Porfirio Díaz al capital extranjero. Está aquí donde carambas, aquí está, miren. Lo de Cananea ya lo conocen ustedes. Se levantan teniendo por delante a Vaca Calderón, Esteban. Se van contra un edificio donde estaba la maderería, algo así. Son detalles superfluos. Se van después a donde está el almacén. Los reciben, fíjense, todos los trabajadores de Cananea, 2 hermanos Metcalf, los reciben con una manguera contra incendios, llenándolos, mojándolos y mojándoles la bandera. Allí hay luego les disparan. Estos con piedras y con palos y con lo que pueden se van contra los 2 hermanos, les quitan las armas, los asesinan. Entonces pide el Green, se llamaba el dueño de la minera Cananea, pide auxilio a Arizona, que le manda Rangers y le manda un furgón hasta la caramba. Esto traduzca lo que usted en inglés, hasta la caramba, de
Armas y Parque, y Rafael Izábal, que es el gobernador, se va contra ellos con rurales, con policías, para apaciguar la huelga. Imagínense ustedes, vienen rangers, vienen policías al mando del gobernador, y hay un Luis Medina Barrón, debe ser el mismo que fue vencido por las tropas de Villa en Zacatecas. No puede haber dos Luis Medina Barrón militares, entonces debe ser el mismo, que por cierto, cuando querían halagarnos decían que veníamos de Medina Barrón por parte de Medina del País, y mi padre decía, si quieren de Villa sí somos descendientes, pero de Medina Barrón fue vencido en Zacatecas, pero aquí, si es el mismo, se fue con tropas contra los huelguistas. Entonces, extranjeros, Armas y Parque extranjera, del gobernador, policías, militares, tropas al mando de Medina Barrón, todos se confabularon y aplastaron Cananea. Y oigan lo que escribí sacando de diversos documentos este asunto. Rafael Izábal, ya que aplastaron la rebelión. Rafael Izábal al vicepresidente Ramón Corral, un telegrama: opino que convendría ejecutar a estos individuos. Opino que convendría ejecutar a estos individuos. A Vaca Calderón lo metieron a una de las tinajas porque quiso mantener todavía encendido su celular. Pero se va directamente a las tinajas de San Juan de Cuba. Y se me ocurre, de veras tenemos nuestro Guantánamo en San Juan de Uruguay. Allí, ¿cuántos no perdieron la vida? Recuerden a Fray Melchor de Talamantes, peruano, que fue el iniciador, el precursor de la revolución, de la guerra de independencia en 1808. Murió en una de las tinajas de San Juan de Uruguay, siendo extranjero, dio su vida por este país. Quiero ver que en un 15 de septiembre lo recuerden. Les he dicho, y nada más quienes no lo escucharon antes, se murió de fiebre prieta, así fue, y para sepultar el cadáver le quitaron las cadenas. Caramba, yo lo admiro porque dio su vida por este país y nadie se acuerda de él, pero en cambio ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo. Bueno, entonces esa es la historia oficial. Esto fue una desviación, no se dice desviación, digresión, porque desviación, ¿verdad? Bueno, ¿puede entonces, repetir el nombre de ese personaje, perdón? ¿Perdón? ¿Puede repetir el nombre del personaje? Fray Melchor de Talamantes, peruano, de Lima. ¿Era sacerdote? Sacerdote. Y él fue precursor con dos civiles, uno Primo Verdad y el otro Francisco Azcárate. Primo Verdad fue suicidado, fue muerte asistida, colgado en una celda de la cárcel. Se suicidó. Pues sí, pero se suicidó, tenía esposas y fueron las que lo acusaron. No, esto no es cierto, no tenía esposas. Bueno, se suicidó, aunque dicen que lo más seguro es que lo mataron en una celda de la prisión. El único que se salvó fue Francisco Azcárate, que llegó a ver la independencia de México. Fueron los tres más conspicuos, más reconocidos de los
de los que antecedieron, de los precursores de la guerra de la independencia. Pero entonces, les decía, va de nuevo, envíenme, dice, opino que convendría ejecutar a esos individuos. No los ejecutaron, pero a Vaca Calderón lo mandaron a nuestro Guantánamo, digo yo, una tinaja de San Juan de Uribe, a él y a varios más. Diegues es otro de los líderes. Pero oigan la contestación del vicepresidente Ramón Corral. Nomás oigan esto. Envíeme un telegrama donde diga que americanos que vinieron con usted a Cananea no eran militares, sino particulares, y que usted no pudo evitar que tomaran el tren, que ellos no tuvieron ninguna injerencia en los acontecimientos. Miren, dígame lo que yo quiero oír, dígame lo que corresponde, lo que conviene al poder, en este caso el de Porfirio Díaz. Entonces, fíjense, opino que envíeme un telegrama donde diga que americanos que vinieron con usted, estos americanos tomaron el tren en Naco, Sonora, pero que ustedes no tuvo manera de detenerlos. Miren lo que es la hipocresía. Opino, envíeme un telegrama donde diga que americanos que vinieron con usted a Cananea no eran militares, claro que lo eran, sino particulares, y que usted no pudo evitar que tomaran el tren, que ellos no tuvieron ninguna injerencia en los acontecimientos. Y vino, eso fue en julio, vino septiembre, y en su discurso alusivo lo que dijo Porfirio Díaz acerca de Cananea. Al principiar el mes de julio, dijo Porfirio Díaz, se produjo en el mineral de Cananea, Sonora, un movimiento encaminado a obtener un aumento de salarios y que degeneró bien pronto en grave perturbación del orden público. A no haber sido reprimido con energía y prontitud, si bien con prudencia, habría podido alcanzar serias proporciones y aún tener consecuencias trascendentales. La pronta y enérgica actitud del gobierno del Estado y del jefe de la primera zona militar puso fin al trastorno sin retardo. Algunos agitadores intentaban dar al movimiento un carácter político, pero la clase obrera, con buen sentido, se abstuvo de secundar esas ideas, y la negociación que opera en el referido mineral reanudó inmediatamente sus labores sin que hasta ahora haya vuelto a presentarse indicio de nuevas perturbaciones. Las autoridades judiciales instruyen el proceso respectivo para averiguar los hechos y castigar a los culpables de los homicidios y demás delitos perpetrados. Era Green, era coronel, era norteamericano, y el gobernador y el jefe de la zona y el vicepresidente y el presidente del país a favor de los intereses extranjeros, y de no haber sido por el acondicionamiento, por la conciencia que les insufló, que les inspiró Vaca Calderón, hubieran seguido igual. Ahora, este ejemplo cundió con Río Blanco y fue más sangriento todavía. Aquí hubo una decena de muertos y muchos heridos, pero allá hubo muchos más. Siempre el sistema de poder a favor de sus industriales, su gran capital y el gran capital extranjero, y en contra de unos obreros que todavía no tienen fuerza ninguna.
Esto en 1906. En el 2006, pasta de conchos. ¿Cuánto hace que todavía algunas familias le reclamaban al gobierno ya el de Calderón, que se hiciera algo para rescatar los cadáveres? Green fue en 1906. Germán Larrea, el dueño de la Minera México, el dueño de pasta de conchos, fue en esta oportunidad el Green de un siglo más tarde. ¿Qué hizo Fox? Tenía un Francisco Salazar en la Secretaría del Trabajo. Ese Salazar hizo todo en contra de los obreros, al grado de que los propios mineros y las familias lo agarraron a pedradas. Todo esto, vean que es exactamente lo mismo que ha cambiado de Cananea a pasta de conchos. El gobierno, el sistema de poder, ¿a favor de quién está? Acuérdense del sistema, este es muy, muy importante y lo hemos dicho tantísimas veces. Marx dijo, esa es una superestructura y allí están el gobierno, puras cúpulas del gobierno, de los militares, del clero político, de la industria del periodismo, de los intelectuales orgánicos, de los partidos políticos y de los organismos corporativos de control obrero. Ahí están arriba. Esos son un cuerpo que se protege mutuamente en todos sus órganos. Entonces, lo mismo hizo la superestructura en 1906 que en el 2006. Ahora, vamos a ver algo de historia de cómo fue naciendo el movimiento obrero organizado. Hasta pasó Cananea, pasó Río Blanco y poco a poco se fueron integrando sindicatos, agrupaciones, corporativos que todavía no tenían ninguna significación. La primera de estas organizaciones ya con peso político fue el Comunista Mexicano, que nació en el 19. Como les digo, también lo dijo Hegel, y Marx le agregó. Hegel dice que la historia se repite, pero no dijo que en una como drama y en la otra como comedia. El 19 el comunista, el 29 el PRI, que se llamaba Nacional Revolucionario, y el 39 el PAN. Son fechas simbólicas. Nació en el 19 el Comunista Mexicano, pero vamos a comenzar con el tiempo de Carranza. Con Carranza se hizo en la Carta Magna el 123 constitucional, pero no tenía una ley laboral que lo regulara. Los artículos de la Carta Magna, si no tienen su ley secundaria, no son operativos. Se le debe dar dinero a estos pobres, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué organismo va a ser el encargado de llevar a cabo esa tarea, esa encomienda? Entonces, el 123 constitucional lo incluyó Carranza junto con el 27, y con eso se echó encima, en contra, al gran capital de aquí, del exterior, de que las riquezas del subsuelo pertenezcan a la nación, y ahí está el petróleo, ahí está el oro, está la plata, y que el 123, que el obrero, que el trabajador, un salario mínimo que sea suficiente para casa, vestido, sustento, recreación y demás. Esto fue en contra del propio Carranza, que se echó encima a los del gran capital. Pero allí quedó.
muerto el 123 porque no tenía una ley operativa. Carranza terminó muerto en el 20 porque no quería que fuera Álvaro Obregón el próximo presidente, sino un Ignacio Bonillas. Obregón tenía una fuerza bárbara, pues todo el aparato militar y toda la burocracia política, una burocracia político-militar estaba a favor de él y ya tenía muy poca base de sustentación. Carranza había terminado la revolución armada y todavía no había unas fuerzas lo suficientemente sólidas que apuntalaran a Carranza. Carranza, por no tener esta fuerza, fue eliminado por Álvaro Obregón. Y llegó Obregón en 1920, pero en el 18 había nacido la CROM, la Confederación Regional Obrera Campesina, Obrera Mexicana, de Luis N. Morones, en 1918, y aquí está algo que debería todo mundo saber, todo obrero también, principalmente, y no lo sabemos. 1918, Luis N. Morones, la CROM. ¿Cómo fue que nació la CROM? ¿Cuáles fueron sus bases, su ideología? Tuvo un asesor, Luis N. Morones, que fuese ese Samuel Gómez, del Laboral norteamericano, Partido Laboral norteamericano, que es continuación de el Laboral de Inglaterra, inglés. Entonces fue su asesor y como asesor le dijo: aquí vas a hacer la socialdemocracia, que va a ser gradualista, colaboracionista, de reformista y de alternancia, y siempre apoyando al poder y siempre poniendo a los obreros como súbditos, no súbditos, como sujetos de un paternalismo del Estado. Paternalismo. Entonces, apoyándose en él, le dio muchísimo auge Obregón. Pero esto sí es maquiavélico en el peor de los sentidos. Maquiavelo no era negativo ni mucho menos, está mal comprendido, pero sí el maquiavelismo de la CROM de Luis N. Morones fue este. Ahora voy a crear el Partido Laborista Mexicano, la línea inglesa hasta aquí, Partido Laborista Mexicano, de tal manera que con la fuerza que tenía Morones hizo que el obrero no tuviera más campo de acción que el económico, y que ese campo de acción económico, todas las demandas fueran focalizadas a través del laborista mexicano. Entonces, lo curioso, lo perverso está en esto, que no podía tener el obrero ninguna injerencia en la política, porque allí sí era peligroso el obrero, pero sí tenía injerencia en lo económico, porque allí esas demandas se las tendría que resolver el Estado, pero las demandas tenían que ser filtradas y se evaporaban en el tránsito
por el Partido Laboral Mexicano. Y miren, de lo que acordaron a ver si está, todo se los iba a decir de memoria, pero es tan importante que hubo un acuerdo entre Obregón y Morones, y ese acuerdo es tan absolutamente, aquí está, no lo cumplió Obregón, pero no lo cumplió a cabalidad, pero sí cumplió algunas de esas cláusulas. Miren lo que hizo Morones con Obregón: te voy a apoyar para que tú seas el presidente, pero vamos a hacer un pacto que tiene 4 cláusulas. La primera, creación de un ministerio de trabajo para tratar asuntos relacionados con la clase obrera. Se creó el Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo. Crearlo. 2, nombrar a una persona identificada con los obreros para la cartera de Industria, Comercio y Trabajo. Lo está proponiendo Morones, que tiene la fuerza ya de la CROM. A Obregón, que va a ser apoyado por la CROM. ¿Cuál será esa persona? Tercero, que para tal nombramiento sea tomado en consideración la opinión de los dirigentes del Partido Liberal Mexicano, creado por Morones, su brazo político. Que diga el laborista mexicano a quién se va a referir el laborista mexicano que manda Morones, del cual es líder Morones. Y 4, que se reconozca la personalidad legal del Comité Central de la CROM para esto, fíjense esto, para tratar directamente con el Ministerio de Trabajo o en su defecto con el Poder Ejecutivo de la Unión todos los asuntos relacionados con las agrupaciones de la República. Ya había agrupaciones obreras, pero tenía que aceptar Obregón como presidente de México esta 4ª cláusula: que se reconozca la personalidad legal del Comité Central de la CROM, o sea, de Luis N. Morones, para tratar directamente con el Ministerio de Trabajo que lidera Luis N. Morones, o en su defecto con el Poder Ejecutivo de la Unión, todos los asuntos relacionados con las agrupaciones de la República. Esto se tradujo en lo siguiente: todas las asociaciones obreras tenían que tratar por medio del laborista mexicano los problemas que tuvieran para que el laborista los presentara ante Comercio, Industria y Trabajo. Y Comercio, Industria y Trabajo lo presentaría ante... Era la opción ejecutiva. Imagínense que todo, primero, que se haga una secretaría, vamos a llamarla así, todavía no lo era, que se haga una secretaría de los obreros. 2, que en esa secretaría esté yo, Morones. 3, que todos los asuntos de los obreros pasen a través de la CROM y del laborista que yo manejo, que son mías, y que todos los demás que no son la CROM, todos sus asuntos pasen a través de la CROM y del laborista, y que lleguen a la Secretaría del Trabajo, que soy yo. Todo esto inaudito lo aceptó Obregón, lo arregló con Morones, y los obreros en paz, y que primero tenían una base de 100,000, después se duplicó, ya era poderosísima, pero poderosísima en su cúpula,
porque de allí en adelante, primero Obregón y luego Calles. Primero Obregón comenzó a darle muchísimo campo de acción a Morones y a los que tenía cerca, Diegues, no Diegues, perdón, como ahorita les digo, Gáscar, y les dio representatividad en el gobierno por medio de diputados, senadores, presidentes municipales y aún gobernadores de la cúpula de la CROM. Los obreros no habían tenido injerencia mayor en la Revolución Mexicana, porque golpeados como estuvieron por el régimen de Porfirio Díaz, no tenían conciencia ni de clase ni conciencia de su propia valía, y los que sí tuvieron injerencia fueron los campesinos. Entonces, estos siguieron supeditados al líder Morones, que primeramente apoyó a Obregón. Después, con Calles, tuvieron el máximo de representatividad, de prebendas y demás, porque fue la CROM la que apoyó más que a Obregón a Calles. Nada más que aquí está lo difícil. Ya eran poderosos de modo tal que cuando tuvo el problema en 1923, tuvo el problema Obregón con De la Huerta, que quería ser el presidente, que no fuera Calles sino él, y ahí están las brigadas obreras militarizadas que se fueron contra los de la huertistas. Así los tenían como carne de cañón. Y cuando tuvo el problema Calles con los cristeros, allí van los obreros contra los propios cristeros. Entonces ya tenían ese poder de concentración de grandes fuerzas que iban apoyando al sistema, colaboracionistas. No había para nada conciencia de cambio en lo absoluto. Tenían era su mentalidad de pupilos de los paternalistas, de los padres que tenían en el poder. Esto hasta que en 1928 José de León Toral mata a Obregón, y se dijo en un momento, pues sí, fue cuestión de Morones y detrás de Calles. Otros dicen que fue el catolicismo fanático, pero allí queda aquella anécdota, ¿se acuerdan? Allí murió Obregón en La Bombilla, oyendo Limoncito, una canción que le gustaba mucho. Qué canción, qué cultura, el tal, no les voy a decir cómo se llama, el catedrático de Harvard, no me acuerdo, pero su canción El hijo desobediente, de Obregón el Limoncito, de López Portillo La barca de Guaymas. Ninguno de ellos, Don Giovanni o La flauta mágica o las cantatas de Bach. Al final voy a repartir los discos. Recuérdenmelo, no recuérdenmela. Vean cómo aquí sí el orden. Bueno, entonces, la fuerza militar, político-militar, la burocracia político-militar, dijo, fue Morones, y detrás fue Morones el autor intelectual, y detrás fue Calles. Y se dice simplemente de relajo que
cuando llevaban agonizando a Obregón rumbo a un sanatorio, estaba empedrada la calle y decía, ¡ay, qué calles! ¡Ay, qué calles! Cosa que no es cierto, son puntadas que saca la gente como la de que, ¿por qué soltaron rápidamente a los perros estos que se dieron mordida? Y sangronadas y nada más. Entonces, allí viene la caída de Morones, la caída absoluta porque quedó desprestigiado, y con Morones la caída de la CROM. Una cosa, bueno, me adelanto y de esto ya lo trataré después. Morones cae, se desintegra la CROM, queda reformada, reorganizada y queda en manos ya no de Morones, sino de Vicente Lombardo Toledano, que de allí en adelante, con los 5 lobitos y demás, vamos a ver ya la trayectoria de la CROM reformada que termina siendo la CTM. Y esto que es fundamental, nomás recuérdenlo, y creo que con esto habremos ganado este día para nuestra teoría política. Cuando quedó ya sin fuerza, sin la CROM, Calles, y desprestigiado porque decían que él fue el autor intelectual junto con Morones de la muerte de Obregón, ¿qué hago para volverme de nueva cuenta un hombre poderoso en la política? Se le ocurrió integrar a las fuerzas de organismos que eran lo mismo obreros que políticos y hacer el Partido Nacional Revolucionario que él iba a mangonear y que integraba todo el caudillismo, todas las fuerzas de los caciques regionales que habían sido revolucionarios. Los integró. ¿Cuál era la fuerza más poderosa a nivel regional, estatal y de estados, estatal y de la federación? El laborista mexicano fue la esencia del Partido Nacional Revolucionario. Si eso no nos dice nada, ¿qué es el PRI el día de hoy? Es el resultado de un laborismo que viene de Gran Bretaña, pasa por Estados Unidos, llega a su manera a México, porque también es un capitalismo a su manera el de México, no es el de primer mundo, y este laborista, con sus características de colaboracionismo, reformismo, gradualismo, alternancia, ¿qué más? Y claro, no revolucionario, porque la socialdemocracia no es revolucionaria. Eso en su momento triunfó en Rusia, vino la Unión Soviética, vino el muro de Berlín. No se está luchando contra cualquier cosa, que es el gran capital. Hoy oí la noticia, los 100 más ricos del mundo pueden retirar la pobreza, 4 veces la pobreza del mundo, 4 veces. Así que no luchaban contra cualquier cosa estos de la dictadura del proletariado, que después vamos a ver en dónde estaba su fuerza según Marx, y la esencia del partido que hoy vuelve al poder, el laborista mexicano. La esencia de la CTM, la CROM reformada. Y vean ustedes, y con esto termino, ¿cuál es la diferencia esencial? No diferencia de matices. Uno fue en 1906, otro en 2006. Las armas no iban a ser las mismas, en fin. Pero ¿cuál es la diferencia entre el criterio que aplica Díaz y el criterio que aplica Fox y luego Calderón? Es exactamente lo mismo.
que entonces el sistema de poder está aliado a los grandes capitales de aquí y del exterior, y para eso siempre vigilante de que los obreros, esto es del laborista, la socialdemocracia, el laborista que viene desde Gran Bretaña, que el obrero solamente busque reivindicaciones económicas. Y ustedes saben que en la política, si un problema es de dinero, no es problema. En cambio, imagínense una dificultad política por los obreros, ya eso sería otra cosa. Entonces, por eso hizo Morones la CROM para reivindicaciones estrictamente económicas, a través de ¿qué? Del brazo político, el laborista, que va a ver esas reivindicaciones económicas y las va a enfocar, a dirigir al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, todos los tres manejados por un solo hombre, que está aliado con el que firmó o con el que hizo este pacto de las 4 cláusulas. Imaginen ustedes cuál es el papel del obrero el día de hoy. Vamos a seguir viendo esto, pero si vemos su historia, nos damos cuenta de que hoy el obrero no tiene más aspiraciones dentro de su CTM que las económicas. ¿Cuándo va a llegar al poder si sus aspiraciones son económicas? Eso sí, el poder les cumple 4% de aumento salarial, 2 pesos 45 centavos de aumento para este año del 2013. Vean ustedes que apoyándonos en la historia nos damos cuenta de que esta CTM es aquella vieja laborista mexicana, este PRI es aquella vieja CROM, nada más cambia con el tiempo, se adapta a las circunstancias, está como el viejo orden mundial de 1944, el nuevo orden mundial de Estados Unidos, ganador de la guerra, va cambiando. Cuando desemboca en el Consenso de Washington, ha sido cambios y cambios. Keynes le ha dado lugar a Friedman en la economía, cambia, pero en esencia todo cambia para que todo siga igual. Miren, podemos, algunas preguntas. Maestra, nunca habló del cortoplacismo. Pero eso es evidente. El corto plazo, si no se es radical, el corto plazo es exactamente el gradualismo, es lo mismo. Gradualmente ir ganando espacios. Nueva Izquierda es exactamente la política de la socialdemocracia, desde dentro para llegar a nuestros, no con revolución, no, desde dentro para ir ganando espacios, corto plazo y colaboracionismo. ¿Y cuál es la técnica? La alternancia, el reformismo. Es absolutamente de la socialdemocracia el reformismo. No me acuerdo en dónde llegó un presidente a no sé qué país y empezó con las reformas y todos aplaudiendo. Ahora sí, ya la hicimos. Esto es cortoplacismo, esto es gradualismo, esto es socialdemocracia, esto es que todo siga igual, porque el sistema de poder mundial todo tiene menos el Estado, ¿no? Tienen el poder y lo van a detentar hasta que, como el Imperio Romano, haya las condiciones para que se caiga a pedazos.
Yo por eso estoy tomando jalea real para verlo, para ver la realidad. Y no es cierto que esté tomando jalea real. Bueno, el gradualismo es de corto plazo. Maestro, la primera. Gracias. En el caso de los campesinos. No, esa es otra cuestión. Digo, no hablemos ahorita de los campesinos, estamos viendo el obrero frente al poder. El campesino, En otra ocasión. sí, ya veremos cómo Obregón después se va deshaciendo de los obreros y se apoya en los, ¿cómo se llaman estos? No los campesinos, los agraristas. Ese es el nombre, los agraristas. Ya veremos esto. En las características de la socialdemocracia está el antecedente del dogma de 3 pasos que usted menciona en su periodismo. ¿Cuál es esto? El dogma de que tiene la gente de el gobierno es malo. Pues espérenme, deje ver, no me había fijado. Sí, ahí lo tienen, sí. No me había fijado en eso, pero con esto de es malo, debe ser bueno, exijámosle, es la sujeción al poder, no es el hagamos. En este caso también, bueno lo que usted dice, el delegar y el asumir. El obrero no tiene en sus lineamientos como organismo de control obrero, que llaman sindicato, no tiene forma de actuar, de asumir, siempre delegar. El paternalismo, pues ahí está, delegar y renegar y decir el gobierno es malo, debe ser bueno, exijámosle. Esto es claramente de la socialdemocracia. Si hay movimientos, y yo no estoy enterado de ellos, que vuelvan al sentido original de asumir y darse un gobierno al que obedecer como sus mandantes, que dice Aristóteles, que dice no son, la comunidad no es de ciudadanos, mientras no se dé un gobierno al que va a obedecer como sus mandantes. Dentro de 8 días les voy a traer una pequeña fábula de un oriental que no tiene más de una cuartilla y cuarto, de esta situación en la que se puede hacer ese gobierno al que le vamos a obedecer como sus mandantes, porque vamos a tener una carta magna con la que mandamos. Este es nuestro mandato, la carta magna. Esta carta magna está redactada según nuestras necesidades. La del 17, que tiene cerca de 400 cambios, pues ya que tiene que ver con lo original, pero además era hija de su tiempo, era una carta magna presidencialista y en muchos sentidos no cubría ni cubre las expectativas de los mexicanos, de los ciudadanos que no lo somos todavía. Entonces una carta magna, como lo dijo el ZLN, desglosando lo aristotélico: nuevo gobierno, nuevo constituyente, nueva constitución, nuevo gobierno que integra en su poder legislativo a los constituyentes, que se encierran, como fue aquí primero en Aguascalientes, en la convención que trató de hacer esto, pero que se concreta después en Querétaro, una carta magna. Pero nuevo gobierno, nuevo constituyente, nueva constitución. Entonces sí se puede exigir al que nosotros hemos elegido nosotros. Porque también todo esto falta tanto por aclararlo. En la socialdemocracia, todas las conquistas a las que ustedes aspiren, ustedes los obreros,
por la vía parlamentaria, por la vía dejen decir votación, sí, el proceso, se me olvidó el proceso electoral. Por la vía electoral es como pueden ustedes resolver esa situación, por la vía electoral de la socialdemocracia. ¿Qué clase de democracia es esta? Es la democracia burguesa, mal llamada liberal, y realmente es la democracia de la que se llama socialdemocracia, que se cercenó de la meta principal, que era la dictadura del proletariado. Entonces todo esto es a base de el voto. ¿Y qué es lo que dicen los analistas? El individuo obedece, y obedece un domingo ir y votar. Regresa a su casa y sigue obedeciendo 3 y 6 años. Cada 3, 6 años hay comicios. Va, vota porque se lo ordenan y sigue obedeciendo. ¿Y qué valor tiene y qué peso específico tiene su voto? Eso no es más que una forma, es un aspecto formal, no esencial, porque no se tiene la fuerza para hacer que las promesas, los planes, el nuevo proyecto de nación se cumplan. No, es un rito totalmente vacío, como rezar el Padre Nuestro sin devoción ninguna. Esa es la socialdemocracia. Y eso es la prueba, y la prueba está en el obrero el día de hoy. Quien él buscó, o le dijeron, le dijo Morones, tienes patrocinadores políticos que te representan. Al obrero lo representan en el Senado, lo representan en la mal llamada Cámara Baja, los diputados, lo representan. Vean qué representación es esa. La CTM viene de la CROM y el PRI viene del laborista mexicano. Así de sencillo. Estudiar el laborista es estudiar la CTM. Estudiar es el PRI. Y estudiar la CTM es estudiar la CROM reformada. Si uno quizás, como dijo el Jerásimo, seguiremos continuando. Si seguimos, vamos a poner de relieve un poco más de la figura y de la política de Morones, de cómo toda la cúpula es parte del sistema y toda la cúpula es adversaria del obrero al que representa. Y si no lo podemos ver en los hechos, ahí está. No hay una fuerza política en el obrerismo, es intento de lo económico, postulados económicos, conquistas económicas. No te pases de esa raya. Sí, y cada rato más salario y algunos manipuladores en la cúpula del Estunami y demás, 20, 30% de aumento salarial. Sí, lo que hablen por esa boca no tienen fuerza ninguna. Como les digo, un economista de mucho dinero, él, porque es también industrial, dijo así de sencillo: ¿cómo van a pedir más aumento salarial? Tendrían más acceso a los productos elaborados. Esos productos elaborados automáticamente subirían de precio. Al subir de precio,
subiría automáticamente la inflación. La inflación la pagarían los obreros, los estamos protegiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el laborismo y la socialdemocracia? Y si tuvo que ver el asesinato de Pancho Villa con el posible ascenso al poder de Adolfo de la Huerta. Espérenme, posible ascenso de Adolfo, no tuvo. Mire, Pancho Villa fue muerto por Obregón. Le estorbaba, como también le estorbaba Carranza, le estorbaba Zapata, le estorbaba Villa para sus planes de gobierno. Pero no representaba más que una fuerza moral que estaba en contra de la reelección, cosa que tenía también Adolfo de la Huerta. Ellos se opusieron, pero por distintas razones. Adolfo de la Huerta porque quería estar en 1924 como presidente del país, en lugar de Calles. Villa no tenía ninguna pretensión de llegar a la presidencia. Dijo que lleguen los ilustrados, yo no lo soy. ¿Y la diferencia entre el laborismo y la socialdemocracia? No, es lo mismo, laborismo, es lo mismo. Hasta lo dije en verso. Sí. Una pregunta, referente a la fundación de la Casa del Obrero Mundial por Obregón, ¿que era una situación de querer neutralizar a los morones? No, simplemente eran asociaciones que lo iban a apoyar a él y los iba a hacer de lado, como los hizo cuando la cláusula número 4, no estoy seguro que es la 4, que todo lo del obrero mundial, todos los problemas de la Casa del Obrero Mundial y de varias otras. Luego hablamos del comunista mexicano, que es el único que no estaba en este acto, pero que también por eso cayó en la clandestinidad hasta Cárdenas. Luego hablamos de él. Pero entonces hizo bases de apoyo Obregón, pero todas las canalizó a través de la CROM, el Laborista, Morones. Pero eso sí, se apoyó. Si no hubiera sido por ellos, hubiera sido difícil, sin derramamiento de sangre. Derramando sangre, Obregón tenía de su parte a todos los militares, cosa que Calles no tenía, cosa que no tuvo ni siquiera Carranza. Maestro, en ese contexto histórico, a nuestros días, ¿dónde podemos ubicar el movimiento de Morena? ¿Son reformistas también? No, esa es otra cuestión. Morena no estamos hablando, mire, del obrero. Si nos ramificamos, no vamos a entender. Morena, para empezar, no ha sido ya un partido político. Todo eso está dentro de la socialdemocracia. Si tenemos conciencia de enemigo histórico, sabremos que si no se organiza debidamente una aspiración a cambiar este estado de cosas, cae, así sea por ignorancia, en la socialdemocracia. Ese no es un organismo para cambiar el país. La socialdemocracia dice todo por medio del parlamentarismo o del voto. La socialdemocracia. Usted ubíquelo. No, solamente cuando se integran organismos que verdaderamente tomen el poder popular, entonces sí, la gente. Pero un momento, esto es muy importante también, fíjense ustedes, ¿por qué ocurrió la parte benéfica, positiva de Cananea? De decir, queremos 5 pesos, no 3, y 8 horas de trabajo, no 10. ¿Por qué? Porque tuvieron una vanguardia
con el conocimiento científico, el pensamiento científico. Vaca Calderón, desde el laborista liberal, como el Ponciano Arriaga, vamos a crear conciencia en estos. Se necesita la vanguardia, así que esa organización siempre hay que pensar en la vanguardia. La pura vanguardia no hace nada, las puras masas no hacen nada. Entre pensamiento científico y la fuerza popular es como se logra, que es difícil si los postulados de Marx que tumbaron el zarismo fracasaron en apariencia, sigue viva el sentimiento de injusticia del trabajador frente a su explotador, pero si en apariencia fracasó esto, no es nada fácil enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar, que es un sistema de poder mundial poderosísimo. Miren, si quieren vamos a los ¿me pueden ver? Cada quien da lo que quiere. Algunos me dan tacos, algunos me dan tortas, me dan una bola de papeles. Miren, acuérdense qué belleza de Bach, Händel, Vivaldi, Beethoven con von Weber y Beethoven solo y Corelli. Este que quiera de los 6, déjate agarrar. El número 10. Mano negra. 14. Corelli. Hermosísimo este Corelli. Conciertos grandes de Corelli. Y el, ¿qué será esto? 0A. A ver, ¿qué número es ese? Es 8. Pues, le falta la cosita de abajo. Y si no tiene la cosita de abajo no vale nada. Bueno, pues 8. Bach. Bach. Ay, Bach, nada menos que con cantatas. Bach. A ver si sale uno sin la cosita de abajo. No, ese está mal. 20. Ese no es el 8. Sí, es el 8. Ya no me hagan sucursales. Si hay otro 8, le damos otro. Bueno, antes era 8. Mira, aquí está, yo tengo el 8 y el 9. Bueno, esperen, ¿qué quieren decir con eso? Bueno, ahí está ya No, bueno, yo no dije nada. Bueno, 23. 23. No hay 23. Yo tengo el 24. ¿No? Sí, está 23 la ropa. Tiene 23. Espérenme, por favor. Espérenme. ¿Tiene 23? ¿Sí? ¿Cuál quiere? Vivaldi, Beethoven, von Weber o Beethoven. Bueno, pues ahí le va Beethoven para allá. Quedan 2 con, mire, 32. Entre Vivaldi y Beethoven Beethoven o Vivaldi. Y por último, 33. Bueno, mire como creo que el tema vale que sigamos un poquito más de lo mismo y con que aprendamos bien la síntesis. La síntesis es esencial para nosotros. Les voy a decir un ejemplo de síntesis. Miren, dice la señora de la casa a la compañera ayudante
doméstica, me duele un chorro la cabeza, creo que me duele la cabeza. Y dice la compañera, quiere que le traiga una mejorada, una aspirina. Con eso, ¿qué agregó? A ver, dígame. Miren, les estoy hablando de la síntesis, que es importantísimo. Es la compañera de un psiquiador. Bueno, hasta ni para el burro. Bueno, ahí va. Entonces, me duele la cabeza. ¿Quiere que le dé una aspirina? Esa es una síntesis. 20 años quizá estuvieron los científicos tratando de sintetizar en una tarugadita de este tamaño algo que quitar el dolor de cabeza. Estuvieron años, lo lograron. Lograron que una pastilla quitara el dolor de cabeza, no que curara, que quitar el dolor de cabeza. Ya, ahí está, y se llama aspirina. La síntesis se llama aspirina y cualquier gente dice, duele la cabeza, una aspirina. Esa es una síntesis. Entonces, aquí vamos a ver la síntesis con que se nos quede grabado eso. Por ejemplo, que de la CROM vino la CTM, del laborista vino el PRI. ¿Qué es el laborista? Acuérdense, tercera, desde la segunda, pero no se llamaba la segunda internacional, desde la asociación número 2 y la internacional tercera, fue antirrevolucionaria la rama socialdemócrata. Así que fuera revolución con el PRI y fuera revolución con el laborista, que es CTM, y fuera revolución con la CROM, que es laborista también. Entonces, ¿cómo vamos a suponer que este sistema de poder pueda tener dentro de sí aspiraciones revolucionarias? Y cómo tiene perfectamente doblegado al obrero de México. Ahora el obrero está afiliado en millones a esta o aquella. La CTM es la clásica. Ya veremos la perversidad, entre comillas. Ya veremos la maniobra maquiavélica de Cárdenas para decir todo lo que tú quieras, obrero, setemista, todo lo que tú quieras, pero por medio del PRI. Todo lo que quieras, CTM, sí, pero por el PRI. El PRI, ¿dónde está? En los pinos. Síntesis. Porque escribir mucho no vale nada. Escribir mucho hasta se está perdiendo la palabra viva que se oye. Se escribe y a la salida esto no tiene mayor problema. Pero en cambio síntesis, si dice uno laborista, esta es la síntesis. Dice uno CROM, esta es la síntesis. Morones, síntesis. Obregón, su muerte, síntesis. Los jalones históricos. Si nos pepenamos la síntesis, ya después nomás buscamos un libro sobre laborismo, y es lo que yo dije ahorita, síntesis. De otra manera no vamos a captar tantas tarugadas que se dicen alrededor de una síntesis. Nosotros, aspirina, que si es que acá salicílico, ¿qué nos importa? Lo importante es la síntesis, como dice la señora, chiqueadora. Perdóneme, perdón, usted no tiene catadura de usted no tiene, no es como el diablo cojuelo. Ya la puso roja, hombre. Tiene una
Yo siempre le hablo de cariño, armadilla. De cariño, armadilla. No, ya que se va a dar. Bueno, como ven, síntesis y así iremos adelantando. Vámonos, pues, gracias. Gracias.